Hola gente, ¿cómo andan? Renovamos el saludo. Continuamos con la segunda parte de este ranking, sin mucho más preámbulo. Vamos a ponerle un poco de ritmo, la sustancia queda en ustedes. En el puesto número 5 aparece el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, campeón clausura 2001. Inevitable presencia del Ciclón en este ranking, e inevitable presencia de este equipo, en verdad. La realidad es que el equipo del 2007 tenía méritos también para estar acá. Pero ambos campeones, más allá de que este es mejor que el del 2007, tienen un problema en común, que es que durante la disputa de este torneo y el clausura 2007 Boca termina ganando la Copa Libertadores. ¿Qué tiene que ver? Y que inevitablemente los equipos que peleaban la Libertadores tiraban tarde o temprano el torneo clausura por la borda, e iban en búsqueda de la Copa. Misma Copa que el Ciclón no pasó la fase de grupos, porque San Lorenzo también participó de esta Libertadores y quedó afuera en los grupos con Deportes Concepción de Chile. En esta edición además Rosario Central pierde las semifinales contra Cruz Azul. ¿Se imagina la primera final de Copa Libertadores entre equipos del mismo país hubiese sido Boca y Rosario Central? Increíble, Este San Lorenzo ostenta el récord de mayor cantidad de puntos en un torneo corto, y también posee el récord de más victorias consecutivas en la historia del fútbol profesional. Por lo tanto, su presencia, como dije, era cantada en este ranking. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini cosechó 47 puntos gracias a 15 victorias, 2 empates y 2 derrotas. 43 goles a favor y 17 en contra es el saldo del equipo del técnico chileno, que se hizo cargo del plantel en la fecha número 3. Llamativamente River, que peleó el torneo hasta el final, hizo más goles que el equipo campeón. Este San Lorenzo recuerda un triunfo que a la larga terminó siendo clave. En cancha de Lanús, un viernes sábado por la noche lluvioso, que ganaron 5-4. Y también recuerdo en la anteúltima fecha, como había pasado también en el torneo anterior, Huracán volvió a amargar a River, nuevamente de la mano de Derli Soto, como había sucedido en el torneo anterior, dejándole el campeonato en bandeja al Ciclón, que daría una vuelta frente a Unión de Santa Fe la fecha siguiente, ya dependiendo de sí mismo. El equipo base podríamos decir que era Campagnolo, JJ Cerrizuela, Coco Ameli, Pucio y Morel Rodríguez en el fondo, Pusineri, Michelini, Erviti, Romagnoli, Pipa Esteves y el goleador del torneo Bernardo Romeo. Un equipazo que en el siguiente semestre lograría el primer torneo internacional en la historia del club, ganando la extinta Copa Mercosur. Un equipo donde sobresaldrá un jugador salido del club, con la 10 en la espalda, con el cual con este título nacerá una historia de amor eterno entre él y la hinchada azulgrana, que terminará siendo la postal más icónica de la historia del club. También eran parte del plantel el Chino Saja, Paredes, Leo Rodríguez y Loco Abreu, por ejemplo. Este San Lorenzo luego hará un discreto apertura enfocándose más en lograr al fin dejar de ser el único grande sin torneos internacionales. El camino de este título arranca en un empate en La Plata frente al Lobo por 2-2. Luego de vencer a Newell's por 2-1 cae frente a Racing en el Cilindro. Se recupera rápidamente con 2 victorias que se cortan en el clásico frente al Globo con un empate a 1 como local. Luego de vencer a Lanús en ese partido que nombré, cae nuevamente de local contra River por 3-1. Después de esa derrota sucedida en la fecha 8, el Ciclón ganó todos los partidos que le quedaban del torneo. Tuvo 11 victorias consecutivas. Sumadas a las 2 primeras obtenidas en el torneo siguiente, logrará el récord de victorias consecutivas en el fútbol argentino. Estas 11 victorias consecutivas arrancan en el Amalfitani ganando por 2-0. Goleada en Arroyito, victoria como local ante el Rojo por 3-2, goleada en Córdoba Talleres y al Pincha en La Plata. Victoria frente a Boca a 2 fechas del final lo dejan al Cuervo acariciando el título que lograría en la última fecha venciendo a Unión por 2-1. En una definición apasionante donde la anteúltima fecha se define casi todo. Cuando el Ciclón vence a Argentinos esperando que su clásico rival le dé una mano, que al final llegó con esa victoria frente al Millonario por 3-2, en esa imagen recordada seguramente de los jugadores de San Lorenzo en la cancha de Ferro, en el campo de juego escuchando por radio y festejando ese gol que los deja dependiendo de sí mismo para salir campeón. Con esta victoria en la última fecha frente a Unión, San Lorenzo le sacó 6 puntos de ventaja a River, que fue su principal competidor, y estableció importantes récords del fútbol argentino. Pero, mientras San Lorenzo ganaba, Boca y Central hacían lo mismo en la Copa Libertadores. Al equipo de Pellegrini no se le puede quitar ningún mérito, la verdad. Quien ganó es que se le puso enfrente y jugaron todos contra todos. Pero si prestaron atención a la primera parte del ranking, hubo 4 campeones del torneo de apertura y 1 solo de clausura, siendo este recién el segundo. Para mí, de alguna manera, el torneo de apertura tiene más valor, porque le daban toda la misma importancia y jugaban a ganarlo, mientras que los clausuras, sobre todo a partir del año 2000, que incrementan los participantes a las copas, tarde o temprano, los equipos que llegaban a instancias finales en algún momento se jugaban a ganar la copa, dejando puntos importantes, dejando de pelear el torneo antes de la última fecha en la mayoría de los casos. Ya que en ese momento las Libertadores se juegan en paralelo, en esos primeros 6 meses del año. San Lorenzo, el equipo con más puntos y victorias consecutivas, seguirá cosechando gloria. Pellegrini supo armar un equipo que pudo seguir compitiendo, obteniendo los primeros títulos internacionales del club, así escribiendo en las páginas más gloriosas de la historia azulgrana. En el cuarto lugar vuelve a aparecer Boca, campeón Apertura 2005.
¿El equipo con menos puntos obtenidos en este ranking y encima aparece en el cuarto lugar? Sí, aparece cuarto porque este equipo no solo salió campeón local, sino que en paralelo avanzaba de rondas en la Copa Sudamericana que terminaría obteniendo frente a los Pumas de la UNAM. Porque pese a la cantidad de puntos y hasta la fortuna que hubo para lograr el torneo, me parece para destacar pelear hasta el final en la doble competencia y obtener los 2 títulos en la par casi. Para este torneo hubo un importante recambio en Boca. Luego del palio de torneo clausura y la dura eliminación en Copa Libertadores, Macri abrió la billetera y para este torneo llegaron varios jugadores que terminarían ganando la Copa Libertadores a la que se clasificó por ganar este título. No solo llegaron varios jugadores, sino también llegó un nuevo director técnico mirado con recelo por los hinchas, por su gran ligación con Racing. Desembarcaba a Boca el Coco Alfio Basile. El Coco era de la escuela de tener un equipo de memoria. Y su Boca era Abondancieri, Ibarra, Schiavi, Cata Díaz, Grupo Biesa. En el medio Bataglia, Gago, Vilos, el Pocho y el Suba de enganche y la dupla Papa, Palermo y el goleador del campeonato Rodrigo Palacio. También fueron parte importante del equipo Claudio Morel Rodríguez, el Chelo Delgado, Guillermo Ledesma, Neri Cardoso, entre otros. Difícil elegir la figura, pero los recién llegados y Suba y Palacio sobresalieron un poco más que sus compañeros. Boca obtuvo 40 puntos producto de 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 36 goles a favor y 17 en contra. Un torneo que disputó mano a mano con Gimnasia de La Plata, que parecía que al fin iba a poder gritar campeón, encontrándose en una situación similar a aquella de clausura 95. Pero para el Lobo, lamentablemente, la historia se iba a volver a repetir. El camino de Boca arranca jugando como local en el nuevo gasómetro frente al Lobo Jujeño, con una goleada por 4-1. Luego de un arranque un poco irregular, llega la primera derrota frente a San Lorenzo como visitante. En su próxima salida le gana a Gimnasia en el Bosque, y en la fecha siguiente venció 2-1 a la Academia, siendo parte de una racha de 5 victorias consecutivas que se cortarán en el Monumental en un olvidable 0-0. En la fecha 14 se da la segunda derrota, la única como local frente a Colón por 1-0. Y en la fecha siguiente se da otra nueva caída frente a Arsenal, esta vez por 4-1. En ese momento Boca no solo perdió el partido, sino que también la punta del campeonato frente al equipo platense. Quedaban 4 fechas, Gimnasia dependía de sí mismo, con 12 puntos en juego, de los cuales Boca sacó los 12, mientras que el Lobo sacó solamente 7. En la fecha 8, Gimnasia empata como local frente a Newell's y Boca en un partido durísimo vence Independiente para alcanzar la punta y mantenerla en Bahía Blanca, donde darían la vuelta luego de un golazo de Insúa, mientras que Gimnasia volvía a empatar, esta vez en cancha de Banfield, y volvía a dejar otra oportunidad histórica para gritar campeón. El 14 de diciembre Boca gritaba campeón en Bahía y el 18 lo hacía de vuelta a la Bombonera en una infartante definición por penales frente a los mexicanos con la recordada definición de Abondancieri. Con fortuna, pero con mucho hambre de gloria, el Boca de Basile se jugó por todo y lo consiguió. Un equipo que luego ganará el Clausura 2006 de forma más holgada, ya que Boca no fue parte de la Libertadores de ese año, y que sería la base del equipo que va a lograr la última Copa Libertadores levantada por el club. Desde el primer torneo, al igual que Carlos Bianchi, Basile armó un equipo que sale de memoria, que será base del cierre de la época gloriosa internacional del club. Ingresamos al podio por fin. Creo que los equipos que quedan se van haciendo un poco previsibles y a su vez, mientras voy armando esto, me sigo discutiendo entre quién tiene que ser el 1 y el 2 de este ranking. El tercer lugar lo vuelve a tener River, en este caso el campeón de la Apertura 96, que ostenta el récord de más goles a favor realizados en un torneo corto, que fueron 52, y 22 fueron los que tuvo en contra, que le permitirá al equipo de Núñez cosechar 46 puntos, como el Vélez que inicia este ranking. Pero a diferencia del Fortín, River ganó 15 partidos, empató 1 y solo fue 3 veces derrotado. El Millonario encaró este torneo luego de tener su segunda Copa Libertadores. Con la base de ese equipo, encaró este torneo con Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo, que volvía de Europa, algo que en ese momento era posible repatriar jugadores jóvenes, y Sorín, que también venía a préstamo de la Juventus. En el medio estaban el Diablo Montserrat, Astrada, Berti, Ortega, Julio Cruz y el Enzo. Podríamos decir que ese era el equipo base, que también contaba con Tito Bonano, Santiago Solari, Gallardo y el recién llegado Marcelo Salas. Un equipo en el cual la figura indudablemente era el Enzo, pero la temporada del Jardinero Cruz le valió el pronto interés de Europa. River armó un equipazo que no pudo subirse en la cima del mundo, perdiendo poco antes de ganar el título en la Intercontinental frente a la Juventus, pero que pudo revalidar su dominio en el fútbol local y ser competitivo a nivel continental en lo que restó de la década. El camino hacia este campeonato arrancó con el único empate obtenido, que fue frente a Gimnasia de La Plata como local en un aburrido 0-0. Luego de ese empate, el Millonario inicia una racha de 4 victorias que se corta en la fecha 6 en la Bombonera, con derrota por 3-2 con el recordado gol de Hugo Romeo Guerra. River se recupera inmediatamente con una nueva racha de otras 5 victorias seguidas, que incluyen goleadas a Platense, Central en Arroyito y el Lobo Jujeño de local. En la 12ª fecha se da la segunda caída, esta vez en Lanús por 3-1.
River se vuelve a recuperar rápidamente, goleando a San Lorenzo y luego a Corrientes a jugar con el Huracán de esa provincia. Un partido bañado de polémica por un gol anulado al equipo local que convierte luego en agresión a Tito Bonano, y la verdad Javier Castrilli se lleva todos los flashes de la situación. El partido se continuó luego de la última fecha con el título ya en mano del equipo de Ramón Díaz. Pero después de esa accidentada visita al litoral, River vence a Racing por 4-3 en un partidazo y consigue los 9 puntos siguientes que le dan el título con una fecha de antelación frente a Vélez en el Monumental. Con 2 partidos menos que sus competidores, el millonario golearía 3-0 al Fortín para redondear un año inolvidable para la institución. La última fecha, jugando para cumplir con el calendario, fue una tercera derrota en la doble visera. Independiente terminaría ganando 3-1, logrando por un gol de diferencia el subcampeonato. River, pese a esta derrota, fue un campeón de punta a punta. Logró obtener el título con 9 puntos de ventaja sobre sus escoltas. Capaz de haber jugado menos relajado la última fecha, podría haber establecido más récords, como el campeón con más victorias o el que más puntos sumó. De este campeonato recuerdo el partido en Corrientes, que fue un sábado de la noche. Recuerdo la goleada en Arroyito, que me pareció increíble que Central reciba 5 goles de local. Y por supuesto el clásico con Boca y el día de la consagración con el gol de Salas y su festejo que es icónico ya para el mundo riverplatense, con esa camiseta roja. Este hecho se repetirá en el torneo siguiente, pero esta vez en Liniers con un recordado gol de Francescoli para asegurar el bicampeonato. Este equipo no se iba a conformar con lo obtenido, y el año siguiente irá por más, siendo el claro dominador del fútbol argentino de la época. De la mano de Ramón, Francescoli y compañía, River estaba viviendo uno de los mejores momentos de su historia. La verdad es que es durísimo elegir entre uno y dos, porque uno es el punto de partida de una de las más grandes historias del fútbol argentino, y el otro es el final. Pero como esto es principalmente un ranking de torneos cortos, tengo que partir de eso, más allá de lo que pasa en otras competiciones, las cuales también tuve en cuenta para ordenar los equipos. Por eso el número 2 de este ranking lo tiene por última vez Boca, con su título de la Apertura 98. Después de 6 años de sequía y grandes mercados de pases que no lograron ganar ningún título, llega Carlos Bianchi a hacerse cargo de la dirección técnica en reemplazo del Bambino Veira, que había dicho en su momento que la base está. Razón no le faltaba, ya que la mayoría de los jugadores que serán parte del 11 ya estaban en el club antes de la llegada del Virrey. El equipo que sale de memoria como si fuese un mantra era Córdoba, el recién llegado Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena. Caña, Serna, Fernando Navas en el medio, que con el tiempo iría perdiendo el puesto con Basualdo, Riquelme, Guillermo y el goleador récord con 20 goles en 19 partidos, Martín Palermo. La santa trinidad de ataque que perdurará por siempre en el Olimpo de los ídolos de Boca. También eran parte del plantel el Pato Abondancieri, el Seba Bataglia, Cristian Traverso, Barijo y Gustavo Barros Esqueloto, por ejemplo. El equipo de la Ribera, en las 19 fechas que disputó, hizo 45 puntos a través de 13 triunfos y 6 empates. 45 goles a favor y 17 en contra es el saldo del equipo del Virrey, que comenzó su desfile por este torneo frente a Ferrocarril Oeste en Caballito ganando 4-2. Luego de un trabajado triunfo frente al Nuevo Jujeño y un par de empates, Boca mete una racha de 3 victorias que se cortan el cilindro en un empate a 1. Luego de ese partido siguieron 3 victorias en fila nuevamente, en la víspera de un nuevo superclásico a disputarse en el Monumental. El partido finalizó 0-0, donde River falló la chance más clara en los pies de Gallardo desde el punto del penal que Córdoba desvió. Después de ese empate, Boca comenzaría otra racha de victorias entre las que sobresale la victoria en el nuevo gasómetro por 3-1 principalmente. Pero también hay 2 victorias consecutivas muy recordadas que lo dejan a Boca garizando el título. Una frente a Talleres de local con un recordado gol de Guillermo bajo la lluvia, y un sufrido triunfo en Arroyito por 3-2 con un inolvidable gol de Palermo lo dejaron al equipo de Bianchi las puertas de una postergada vuelta olímpica, que se dará como local frente a Independiente, logrando el puntito que se necesitaba para el fin volver a gritar campeón. Lejos quedó Gimnasia de Esgrima como subcampeón a 9 puntos. El Ceneice se lograba así su primer campeonato de forma invicta, y no se conformaría con eso. El Clausura siguiente lo iba a tener de nuevo como principal protagonista. Sin Libertadores que lo distraiga, Boca iba a obtener el bicampeonato, estableciendo un récord de 40 partidos sin perder, siendo nuevamente campeón y perdiendo su invicto ese mismo día frente a Independiente en la doble visera, consagrándose campeón alrededor de los 10 minutos del primer tiempo en el momento en que Racing gana en el Monumental después de un montón de años, y pidiendo así que el millonario pueda estirar un poco la agonía de un torneo que ya tenía destino azul y oro. El torneo de apertura le da a Boca el pasaje a la Copa Libertadores del año 2000. Lo demás es historia conocida, y da comienzo a una de las historias más grandiosas no solo de Boca, sino también del fútbol argentino. Llegamos al final de este ranking, y solo queda develar el primer puesto. Les agradezco de corazón a todos los que vieron este video y llegaron hasta acá. Yo como siempre los invito a comentar qué les parece este ranking, a ponerle me gusta, a compartirlo y suscribirse. Todo gratis y a un clic de distancias. Y a mí me ayuda un montón para que el canal tenga más relevancia dentro de YouTube. Sin más vueltas, el puesto número 1 de este ranking es para el campeón de la Apertura 1997, es decir, el Club Atlético River Plate nuevamente de la mano de Ramón Díaz. Con este torneo River logra obtener el único tricampeonato en la historia de los torneos cortos.
Una trilogía de títulos que nació en la Apertura 96, continuó con el siguiente clausura, que River pudo obtener con holgura, ya que quedó fuera de la Libertadores en octavos de final frente a Racing por penales, y finaliza con esta apertura que es el punto final de una de las historias que, como había dicho en su presentación, nace con el título de la Apertura 94. Además, como si fuera poco, este River no solo obtuvo el tercer torneo consecutivo, sino también simultáneamente el Millonario va a tener la Supercopa frente al San Pablo. River, al igual que el Boca del 2005, logró salir campeón tanto en la liga local como el torneo internacional del semestre. Estos logros hicieron que me termine diciendo por el equipo de la banda antes que el Ceneice y su historia que nace a partir de la llegada de Carlos Bianchi. River a lo largo de los 19 partidos obtuvo 45 puntos, conseguidos a través de 14 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, con 43 goles a favor y 17 en contra. El camino a la gloria comenzó con una victoria en Lanús por 3-1. Siguió con una derrota de local frente a Central por el mismo resultado, entre los que se destaca la victoria por 2-2 en el cilindro de Avellaneda. La racha se corta a Santa Fe en el empate 1-1 frente a Unión, que había logrado mantener la categoría. En la 10ª fecha se da la segunda derrota, también como local en un partido que quedó en la historia del fútbol argentino. River pierde 2-1 con Boca con un gol de Torresani cumpliendo la ley del ex y otro de Palermo siendo el primero en su primer superclásico y la despedida de Diego Armando Maradona como jugador profesional, saliendo en el entretiempo de este partido. Al finalizar el mismo dejó inmortalizado una de las tantas frases suyas: a River se le cayó la bombacha. Si se le cayó o no, la verdad que al equipo de Belgrano poco le importó la frase del 10 porque se recuperó enseguida goleando a un Vicente López al Calamar y ganándole a Newell's. Empató 1-1 en Liniers y luego ganó 5 triunfos consecutivos que comienza frente a San Lorenzo como local, y en los que también parte un 3-0 al rojo. La última victoria del torneo como local es frente a Colón en la fecha 18. Al finalizar esta, River le llevaba 3 puntos de ventaja a Boca. Un punto lo separaba del título. Pero antes de disputar la última fecha, River tenía el pequeño compromiso que le significaba la vuelta de la Supercopa. Después de empatar 0-0 en el Morumbí, el 18 de diciembre, River, con 2 goles del chileno Salas, iba a lograr la Supercopa Sudamericana. El 21 se jugó la última fecha, en la que River, como había dicho, solamente necesitaba empatar. Es decir, un puntito. Punto que iba a conseguir en Liniers visitando, si cabe el término, a Argentinos Juniors. Un argentino recién ascendido al que también le servía el puntito, como le sirvió en otras oportunidades en otras definiciones de campeonato. Boca quedó segundo en punto, más cerca en la tabla de lo que realmente estuvo en disputa del torneo. Porque recuerdo que River siempre fue el líder del torneo, y mientras River ganaba en este último sprint, Boca dejó puntos que fueron determinantes, empatando como local ante Ferro y principalmente ante Racing, que sepultó las esperanzas. Solo la calculadora estaba del lado de Boca. La victoria ante Platense, los partidos que más en mi memoria están por el resultado abultado, y porque River se recuperó enseguida de la derrota en el Clásico, mientras que Boca perdió 1-0 frente a Lanús con un gol de Clotet un viernes o un sábado de la noche, que en la Bombonera, un partido que recuerdo haber escuchado por radio. Boca perdió 7 puntos como local que fueron vitales al final del torneo. La victoria ante Independiente con un golazo de Gallardo, que también lo tengo presente, fue el partido que terminó demostrando quién iba a salir campeón. El equipo de memoria era Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo, Sorín, Montserrat, Astrada, Berti, Gallardo, Salas y Francescoli. También formaron parte el Mencho Medina Bello, Bonanno, el Pipa Gancedo, JJ Borrelli y Diego Placente. También daban sus primeros pasos Santiago Solari y Pablito Aymar. Salas, ya como titular en reemplazo de Cruz, terminaría siendo vendido 6 meses después en una cifra millonaria a la Lazio, luego una temporada increíble. Y el Enzo cruza los botines, dando la vuelta olímpica por tercer torneo consecutivo y la segunda consecutiva en el José Amalfitani. Por ser el título que le da el tricampeonato, por ser campeón de los 2 torneos en simultáneo y por ser el punto final de uno de los tragos más gloriosos de la historia de River, creo que son sobrados méritos para encabezar este ranking. Los invito a discutirlo como siempre y si van a opinar que sea faltándose el respeto. Muchas gracias por verme, les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Che, ¿y Vélez? ¿Qué tiene Vélez? Ya está Vélez, ya lo puse. Vélez, el campeón de América del mundo, ¿cómo no lo vas a poner, hermano? Bueno, pero ya está, ya lo terminé. Bueno. Está bien, tenés razón, no lo puedo dejar afuera, pero ¿cómo? Ya está, ya lo terminé, me lo copié, me van a putear. Y no sé, poné bonus track, que son como lo dice, pero no podés dejar afuera al Vélez de Bianchi. Está bien, tenés razón. Bueno. Vamos a poner, digamos, bonus track, un poco más en universitario de los bices, una más y no jodemos más, una más y no jodemos más. Y vamos con el puesto número 11. Vamos con el puesto número 11, puesto como bonus track, Club Atlético Vélez Sarsfield nuevamente. Me parece que al ser una versión honorífica y al tampoco haberme convencido en ninguno de los torneos que ganó con el Virrey, porque vi que salió bicampeón,
pero que ganó el Clausura 93, que le permitió jugar la Copa Libertadores que gana y la siguiente Copa Intercontinental que también gana. Me parece que ya que es una mención honorífica, preferiría recalcar los logros de Vélez Sarsfield a lo largo de la década del 90. Todo lo que comenzó en el Clausura 93, como decía, que lo llevó a jugar la Libertadores 94, que ganó en el Morumbí frente al vigente campeón del mundo San Pablo, que luego fue y venció al campeón europeo del Milan, un Milan que venía de ganarle al Barcelona de Cruyff, una de las finales más recordadas de la historia de Champions League, ya que Barcelona había ido como principal candidato a llevarse el triunfo y termina perdiendo 4-0, y Milan con todo su poderío ofensivo, siendo en teoría el mejor equipo del mundo, fue y sucumbió ante el equipo de Liniers por 2-0. Luego de eso seguiría la Apertura 95, la inolvidable Apertura 95 para los hinchas de Vélez, en ese sprint final ganándole al Boca de Maradona, el bicampeonato de Clausura 96, la Supercopa del mismo año y la Recopa en Japón frente a River, terminan cerrando ese pequeño círculo glorioso, único, seguramente irrepetible de la historia del Fortín, todo bajo las órdenes en un principio de Carlos Bianchi y luego reemplazado por Osvaldo Piazza. Debemos nombrar a los jugadores claves y los que fueron gran parte del proceso, como Chilaver, el Chino Sandoná, Víctor Hugo Sotomayor, Roberto Trota, Mauricio Pellegrino, el Pacha Cardoso, Compagnucci, el Negro Gómez, Marcelo Herrera, Patito Camps, Tito Pompey, Cristian Bacedas, Guillermo Morilli. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar al turco Claudio Asad y al inolvidable José Oscar Turu Flores, con su inolvidable gol, por ejemplo, frente a Belgrano de Córdoba, desparramando la barra, permitiendo el bicampeonato en Liniers. Merecida y necesaria mención a Vélez y a esa época dorada de los 90, a uno de los mejores equipos que existió durante la existencia, valga la redundancia, de los torneos cortos, y a una de las más increíbles historias que tiene el fútbol argentino en su historia. Luego de esta merecida mención hacia el Fortín, les dejo un abrazo muy fuerte, gracias por verme, y ahora sí los invito al debate sobre los mejores campeones de la historia de los torneos cortos de fútbol argentino. Un abrazo a todos, gracias por verme.